Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que honestamente ha estado en boca de todos, ha explotado en las redes sociales y ha causado un verdadero tsunami de opiniones. Sí, hoy nos sumergimos de lleno en el mundo de Afra y Mert, y ese supuesto encuentro explosivo del que todo el mundo está hablando. ¿Qué pasó realmente? ¿Es todo drama fabricado, o hay algo más detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los rumores iniciales hasta las pruebas y por supuesto, vamos a discutir qué podría significar todo esto para el futuro. Pero antes de que empecemos, un recordatorio rápido: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis en profundidad sobre temas que están dando de qué hablar, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. De verdad, cada suscripción cuenta. Ahora sí, vamos al lío. Afra y Mert. Dos nombres que para muchos son sinónimo de talento, éxito y por supuesto muchísimo drama. Si están al día con las telenovelas turcas, seguramente saben de quiénes estamos hablando. Para los que no estén tan familiarizados, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir son dos actores turcos que han ganado muchísima popularidad, especialmente gracias a su trabajo juntos en la serie *Yalan*. Su química en pantalla es innegable y eso, como suele suceder, ha alimentado un montón de rumores sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla. Ahora bien, el término encuentro explosivo es bastante dramático, ¿no creen? Y es precisamente esa exageración la que ha hecho que este tema sea tan viral. El rumor principal gira en torno a una supuesta discusión, un enfrentamiento, un momento de tensión entre Afra y Mert, que habría ocurrido en un lugar público y que, por supuesto, fue captado por las cámaras. ¿Pero qué es lo que realmente se sabe? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. La mayoría de la información que circula son rumores, publicaciones en redes sociales, capturas de pantalla sin contexto claro y, en general, mucha especulación. No hay ninguna declaración oficial por parte de Afra, Mert o sus representantes. Tampoco hay un vídeo o una foto que muestre claramente un enfrentamiento como tal. Entonces, ¿de dónde viene todo este alboroto? Creo que hay varios factores que contribuyen a esto. Primero, como mencioné antes, la química entre Afra y Mert en *Yalan* es increíble. Interpretan a una pareja con muchísima pasión, con altibajos intensos, y es fácil para los fans proyectar ese romance en la vida real. Los fans quieren verlos juntos, creen que su conexión es real y están constantemente buscando señales que confirmen sus sospechas. Segundo, la prensa rosa turca es conocida por ser bastante, digamos, insistente. Los paparazzi persiguen a los famosos constantemente, buscando la foto que confirme el romance, la infidelidad o el drama de turno. Y por supuesto los rumores venden, así que cualquier chisme, por más pequeño que sea, puede ser amplificado y exagerado para generar más clics y más interés. Basta con recordar la persecución mediática que sufrió Berensaat tras el éxito de *Ask Memnu*, donde cada movimiento era analizado y cada rumor exacerbado. La presión puede ser asfixiante. Tercero, las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, son un caldo de cultivo para los rumores y las teorías conspirativas. Un comentario ambiguo, una foto borrosa, un me gusta sospechoso, todo puede ser interpretado y analizado hasta la saciedad. Y por supuesto, la información falsa se propaga a la velocidad de la luz. Hemos visto casos como el de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya relación fue objeto de especulaciones constantes durante meses, alimentadas por interacciones en redes sociales y avistamientos ocasionales. La línea entre realidad y ficción se difumina peligrosamente. Volviendo al supuesto encuentro explosivo, la historia que más se repite es que Afra y Mert fueron vistos en un restaurante y que en algún momento comenzaron a discutir. Algunos testigos afirman que la discusión fue acalorada, con gritos y gestos exagerados. Otros dicen que simplemente se trataba de una conversación seria, pero que no hubo ningún enfrentamiento real. Incluso hay versiones que sugieren que la discusión no fue entre Afra y Mert, sino entre Mert y alguien más, y que Afra simplemente estaba presente. La confusión es palpable. Lo que es importante recordar es que todos estos son relatos de terceros. No hay evidencia visual que respalde ninguna de estas versiones. Podría ser que la discusión fuera completamente inofensiva,
una simple diferencia de opiniones entre dos compañeros de trabajo. O podría ser que haya habido algo más, un problema personal o profesional que se hizo público sin querer. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y es precisamente esa incertidumbre la que alimenta el morbo y la especulación. Pero, ¿por qué tanto interés en la vida personal de Afra y Mert? Creo que la respuesta es simple: nos encanta el drama. Nos gusta seguir las historias de amor y desamor de nuestros ídolos, nos gusta sentirnos conectados con ellos y nos gusta especular sobre sus vidas. Es una forma de entretenimiento, una manera de escapar de nuestra propia realidad y de vivir vicariamente a través de ellos. El fenómeno fan no es nuevo, pero la inmediatez y la omnipresencia de las redes sociales lo han intensificado exponencialmente. Además, en el caso de Afra y Mert, hay un componente adicional: la esperanza de que su romance en la pantalla se haga realidad fuera de ella. Los fans quieren creer que el amor que ven en *Yalan* es real, y están dispuestos a aferrarse a cualquier pista, por pequeña que sea, que alimente esa esperanza. Este fenómeno es común en parejas de la ficción que logran una gran química, como Can Yaman y Demetod Demir en *Erkencicus*. La ilusión de un romance real supera a veces la racionalidad. Ahora, ¿qué podría significar todo esto para el futuro? Depende de cómo reaccionen Afra y Mert. Si deciden ignorar los rumores y seguir trabajando juntos como si nada hubiera pasado, es probable que el tema se calme con el tiempo. Pero si deciden abordar el tema públicamente, ya sea para negarlo o para confirmarlo, seguramente generarán aún más revuelo. Una declaración podría apagar el fuego o avivar las llamas, dependiendo de cómo se maneje. También es importante considerar el impacto que todo esto puede tener en su carrera. El drama puede ser bueno para la prensa, pero también puede ser perjudicial para la imagen de los actores. Si la situación se sale de control, podría afectar sus contratos publicitarios, sus proyectos futuros y su reputación profesional. Las marcas suelen ser cautelosas con las figuras públicas envueltas en escándalos. En mi opinión, lo mejor que pueden hacer Afra y Mert es mantener la calma, enfocarse en su trabajo y no alimentar los rumores. Una estrategia de silencio y profesionalismo podría ser la mejor opción a largo plazo. La verdad siempre sale a la luz, y si hay algo que realmente debamos saber, eventualmente lo sabremos. Mientras tanto, lo más sensato es no dejarse llevar por la especulación y recordar que todos tenemos derecho a la privacidad. Y hablando de privacidad, creo que es importante que nosotros, como espectadores, seamos conscientes del impacto que nuestras acciones en redes sociales pueden tener en la vida de los demás. Comentar, compartir y difundir rumores sin verificar puede causar mucho daño. Es importante ser críticos con la información que consumimos y recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real con sentimientos y emociones. El acoso en línea, el hate speech y la difusión de noticias falsas son problemas reales que debemos combatir. Profundicemos un poco más en las posibles consecuencias para Afra y Mert. Imaginemos diferentes escenarios. Si por ejemplo la supuesta discusión fue una simple diferencia creativa sobre el guión de *Yalan*, una declaración oficial aclarando este punto podría calmar las aguas rápidamente. Sin embargo, si la discusión fue de índole personal y involucró a otras personas, la situación se complica. Una admisión pública podría generar aún más especulación y dañar las relaciones personales. Por otro lado, el silencio absoluto también tiene sus riesgos. La ausencia de una declaración oficial podría ser interpretada como una confirmación tácita de los rumores, alimentando aún más la imaginación de los fans y la prensa. En este caso, la clave está en la gestión de la crisis. Una estrategia de comunicación bien definida, con mensajes claros y coherentes, es fundamental para minimizar los daños. Es importante recordar que la fama conlleva una gran responsabilidad. Los actores como figuras públicas tienen un impacto en la sociedad, especialmente en los jóvenes. Sus acciones y declaraciones pueden influir en las actitudes y comportamientos de sus seguidores. Por lo tanto, es crucial que actúen con responsabilidad y sean conscientes del poder que tienen. En el caso específico de Afra y Mert, su relación laboral es fundamental para el éxito de *Yalan*. Cualquier conflicto entre ellos podría afectar el rendimiento en el set y la calidad de la serie. Los productores y directores de la serie sin duda estarán monitoreando la situación de cerca y tomando medidas para garantizar que el drama fuera de la pantalla no afecte la producción. Más allá del drama,
es crucial recordar el talento y el arduo trabajo que Afra y Mert han dedicado a sus carreras. Han demostrado ser actores versátiles y comprometidos, capaces de interpretar personajes complejos y emotivos. Su éxito es el resultado de años de esfuerzo y dedicación, y es injusto que su reputación se vea empañada por rumores y especulaciones. En última instancia, la verdad sobre el supuesto encuentro explosivo entre Afra y Mert solo la conocen ellos. El resto de nosotros solo podemos especular y analizar la información que nos llega a través de los medios y las redes sociales. Lo más importante es mantener una actitud crítica y recordar que la privacidad y el respeto son fundamentales. En resumen, el supuesto encuentro explosivo entre Afra y Mert es, en gran medida, un producto de la especulación, los rumores y la sed de drama que caracteriza a la prensa rosa y a las redes sociales. No hay evidencia sólida que confirme que haya habido un enfrentamiento real, y la mayoría de la información que circula son relatos de terceros sin contexto claro. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad, y que no debemos dejarnos llevar por la especulación y el chisme sin verificar. En lugar de alimentar los rumores, deberíamos enfocarnos en apreciar el talento de Afra y Mert como actores y respetar su vida personal. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Piensan que Afra y Mert deberían abordar el tema públicamente? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.